Dos párrocos, presuntos integrantes de la llamada Cofradía de Rancagua, no tuvieron otra opción que renunciar al sacerdocio tras ser encarados por el nuevo obispo de la diócesis, Fernando Ramos, quien les hizo escuchar una comprometedora grabación de audio. Otro capítulo más de la investigación que en mayo pasado bautizamos como el fin del silencio de los periodistas Cristian Venegas y Emilio Sutherland. El domingo 13 de mayo, un equipo Héctor Fuentes, el tercer sacerdote en la línea de jerarquía de la diócesis de Rancagua. Hola, ¿cómo está, padre? Le explicamos que el obispo de ese entonces, Alejandro Goic, había recibido una denuncia en contra de varios sacerdotes que habrían incurrido en conductas impropias. Una denuncia en particular que mencionaba a sacerdotes de la diócesis de Rancagua que iban a Santiago a buscar jóvenes y prostitutos. Esta denuncia se la entregó a Monseñor y en esa denuncia específica aparece su nombre. Desconozco esa información. ¿Ya? Le pregunto porque además tenemos el testimonio de un sacerdote de la diócesis que lo vincula a usted justamente con el tema de Santiago y de los jóvenes prostitutos. Desconozco esa información. Un sacerdote de la misma diócesis, bajo condición de mantener su identidad en reserva, nos contó que él fue testigo directo de una situación que involucraba al vicario en una conducta reñida con su investidura sacerdotal. ¿De quién estamos hablando? Fuentes, por ejemplo. Héctor Fuentes. Sí. ¿Y usted lo vio con sus propios ojos? Sí. ¿Cómo subía jóvenes a su... Sí. Primero, sorpresa, no sabía lo que era. ¿Cómo fue esa situación, más o menos? Complicada porque ver a un desconocido en la calle y que se acerca al auto, dos palabras y se sube al auto. Primero era peligroso, el barrio. Segundo, como desconcertante. Y tercero, me da pena a mí, mucha pena. ¿Y nunca le dio alguna explicación cuando él llegó? Sí, yo le pregunté qué andaba haciendo, entonces me dijo que si yo era tonto, que no me daba cuenta. Y me explicó que era una persona que trabajaba en el comercio sexual. Pero el sacerdote Héctor Fuentes negó en forma tajante reconocer que él habría recibido información sobre este tema a fines del año pasado. Padre, usted es un hombre de Dios, representante de la iglesia. Sí. Me imagino que no puede mentir. Desconozco cualquier otro antecedente. Yo no tengo ningún antecedente, ninguno. Es más lo que tú me estás entregando ahora. No tengo más información. No te puedo decir sí, no te puedo decir no de algo que yo desconozco. Pero como yo le planteo antes, estos antecedentes se los entregaron el año pasado, en agosto. Vino una mujer y le comentó estos antecedentes. Desconozco la información. La verdad es que el año pasado Elisa Fernández, la ex coordinadora de la Pastoral Juvenil de Rancagua, se reunió con este sacerdote y le hizo saber que existían antecedentes, sin mencionarlo a él, sobre sacerdotes que se involucraban con jóvenes que ejercían la prostitución en Santiago. Le pregunto porque esta información que yo le comento del año 2017, entiendo que es una información que usted recibió. No, desconozco la información. Resultó llamativo en todo caso el vivo interés del párroco de Peumo en saber si esa situación que comprometía a algunos sacerdotes se haría pública. ¿Y esto va a salir a la luz? No sé, padre, pues. Al ser entrevistado en mayo por Canal 13, el vicario de la Pastoral de Rancagua fue majadero en usar la misma palabra para rechazar presuntas conductas impropias que el Código Canónico sanciona drásticamente. Padre, le pregunto por los antecedentes que nosotros manejamos respecto a específicamente Cuchito y le vuelvo a reiterar, ¿usted tiene pareja? No, no tengo. Le digo La única pareja que tengo yo es mi madre. Padre, usted sabe y disculpe que sea tan insistente, pero por el tema de la pareja le pregunto porque usted en su oficio, además de representante de la iglesia y sacerdote, entiendo que no puede mentir, por eso le vuelvo a preguntar, ¿usted no tiene pareja? Yo no tengo pareja, desconozco esa información. ¿Y Cuchito, quién es? No, desconozco la información. Yo no sé qué es lo que tú me estás preguntando, por lo tanto yo no te puedo responder. Cuchito es un joven de la zona cuya identidad mantendremos en reserva y quien nos recibe fuera de su modesto hogar.
Ya fue interrogado por la Fiscalía de Rancagua y se muestra de mal humor por ser vinculado con el sacerdote Fuentes. Reiteradamente nos dice que su pareja es otro joven. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Pero tú no conocías entonces al Héctor Fuentes? Sí, pero desmiente todo lo que me pregunté y va a ser nada que ver con lo que te han dicho. Pero... Estoy seguro. Pero en el fondo entonces ellos mienten, tú no mantienes una relación con Fuentes. Yo tengo pareja, lo tengo hace rato. Cuchito no pertenece a una comunidad católica e incluso manifiesta su rechazo a esta religión. Pero por algún misterioso motivo, el uso de su teléfono celular... Por el tema del celular, me preguntaba la PDI, ¿cachai? Es un tema de iglesia. Pero lo conocí. Del 2010, a él lo conocí. Cuando tenías como 12 o 13 creo que llegaste por... No, 15. De hecho fui obligado a hacer la confirmación y esas cosas. Pues está obligado, no crees en nada de la iglesia. Ni siquiera me vinculé así como en algo de la iglesia, eso de la pastoral, no, nada que ver. El estado total. Pocos minutos después de retirarnos de este lugar, una persona del entorno familiar del joven nos cuenta que él se contactó de inmediato y muy enojado con el sacerdote Fuentes, a quien conoce desde que tenía 15 años. El pasado fin de semana, Elisa Fernández, ex coordinadora de la Pastoral Juvenil de Rancagua, llegó hasta la casa del nuevo obispo de la diócesis de Rancagua, Fernando Ramos. Llevaba una grabación de audio que compromete en conductas impropias a los párrocos de Peumo y El Manzano. El resultado concreto es la salida de 2 sacerdotes, la renuncia inmediata, el mismo día que me reuní con el obispo, la renuncia inmediata de 2 sacerdotes. ¿Tú presentaste alguna prueba? ¿Qué pasó en esa reunión? Pruebas contundentes de las conductas impropias que no se condicen con su condición de sacerdote de estos 2 curas. ¿Y los 2 sacerdotes que renunciaron quiénes son? Héctor Fuentes y Freddy Gorigoitía. El primero en llegar al domicilio del obispo Ramos fue el sacerdote Freddy Gorigoitía. Allí escuchó la grabación y reconoció de inmediato que había mentido en sus declaraciones ante la Fiscalía y el Obispado. Le mostré las pruebas delante del obispo a Freddy y no pudo negar absolutamente nada. Lo que llama la atención de todo esto es que Freddy ya se había entrevistado con Fiscalía y con Monseñor Ramos y todo lo que yo lo estaba enfrentando, todo lo había negado. Es más, el obispo le dijo que le había negado en un momento lo mismo que le estaba preguntando y que ahora estaba aceptando. O sea, en el fondo mintieron ante Fiscalía, mintieron ante el obispo, todo lo que pudieron mentir, mintieron. Y ya ese día sábado que me reuní con el obispo no les quedaba más opción y tuvieron que renunciar, los 2. En esas grabaciones, Gorigoitía utiliza expresiones de alto contenido erótico que revelan además el pago por encuentros sexuales grupales. Freddy Gorigoitía, de su puño y letra, escribió una carta dirigida al Papa Francisco solicitando su renuncia al estado clerical por estas razones. Luego fue citado el sacerdote Héctor Fuentes. Él aceptó que era él la persona que estaba en ese material, le dijo que efectivamente era él y de lo que se le estaba acusando era de con este mismo joven que prestaba servicio de prostitución a Freddy Gorigoitía, este sacerdote se lo habría presentado a Héctor Fuentes para que Héctor Fuentes también requiriera sus favores sexuales. Efectivamente se reunieron en algún momento todos, pero Héctor Fuentes no concretó, pero sí aceptó el conversar y sí aceptó el conocer a esta persona para evaluar si tomaba los favores o no. En ese encuentro, el sacerdote Fuentes también reconoció apoyo económico al joven apodado Cuchito. Y al final aceptó que efectivamente le pagaba el celular, aceptó que le había pagado los estudios, porque según él en la parroquia dan becas, pero Damián no tiene ningún tipo de relación con la parroquia, es más, ni siquiera es católico. O sea. Esta tarde entrevistamos en Punta de Tralca al obispo de la diócesis de Rancagua, Fernando Ramos, cuya actitud habría sido fundamental para que estos párrocos tomaran la decisión de presentar su renuncia por conductas impropias de su investidura sacerdotal. Lo que teníamos que hacer era confrontar a estas personas con estos antecedentes y yo rápidamente hice lo necesario para confrontarlas, tener un diálogo con ellos y ver lo que era más conveniente. ¿Va a haber también decisiones drásticas y ejemplares en circunstancias más o menos similares con otros sacerdotes? Yo quiero, ante toda evidencia o denuncia de situaciones poco claras o incluso más graves, como pueden ser abusos, nuestra más plena disponibilidad a investigar en la verdad y en la justicia
y aplicar todas las medidas necesarias para corregir estas situaciones. ¿Qué sintió usted personalmente al escuchar el tenor de esas grabaciones? Yo quedé muy impactado porque habla de situaciones que no se condicen con la vida sacerdotal, así que me impactó mucho. El obispo se excusó de referirse a lo que decían los sacerdotes, pero ante la consulta directa por el pago de dinero a un campesino para mantener relaciones sexuales, responde categóricamente que eso no corresponde. ¿Qué comentario le merece esta situación a usted? Eso ni para un sacerdote, para ninguna persona debiera ocurrir.